Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Éxodo 17 del 8. Éxodo 17 del 8. Dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían su mano el uno al otro, y a un lado al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo de Amalek y su pueblo a filo de espada. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Bien, gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, que vemos aquí, mientras que Moisés y los líderes iban al monte Horeb a sacar el agua de la roca, el resto del pueblo se quedó en Refidim esperando noticia. Finalmente, cuando llegaron a darle la buena noticia de la fuente de agua en la roca de Horeb, todos se pusieron a ir, y fue en ese momento en que recibieron un ataque sorpresivo, amados hermanos. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que a Amalek siempre le toca de ir a atacar por la retaguardia. Amalek no ataca de frente. Amalek siempre ataca a la retaguardia. Amalek siempre ataca a los más débiles, a los más que están débiles espiritual, débiles físicamente. Ahí donde Amalek los ataca. ¿Quién era Amalek, amados hermanos, y por qué los atacó en Refidim? Recordemos que ese era un lugar desértico, sin agua, y nadie vivía allí, y por eso el ataque tomó por sorpresa a los israelitas. Antes de entrar a la tierra prometida, amados hermanos, Amalek se le pone al frente y trata de impedir que vaya avanzando, que vaya encaminándose a la tierra prometida. ¿Y qué nos detalla de Amalek? Ahí mismo dice la palabra de Dios: Amalek era descendiente de un descendiente de Esaú. Eso lo vemos en Génesis 36, 12, de donde sale Amalek. Amalek es principio de dolor, Amalek es principio de angustia, Amalek es principio de temor, amados hermanos, donde Amalek te ataca en la mente y no te deja crecer y no te deja avanzar para que tú puedas prosperar y tú puedas hacer algo. Dice la palabra de Dios en Génesis 36, 12. Y Tina fue concubina de Elifax, hijo de Esaú, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Amalek. Ahí vemos, amados hermanos, la palabra de Dios que se manifiesta. ¿Quién era Amalek? Amalek era descendiente de Esaú, amados hermanos, y eso es hoy en día lo que nos está afectando el crecimiento espiritual de nuestra vida. Amalek era un hombre de descendiente de Esaú. En Génesis 36, 12, como hemos leído, era hijo legítimo de Elías, hijo de Esaú, que tuvo con una concubina y no con su esposa. Amalek no fue aceptado entre sus hermanos, por lo cual vivió alejado de sus familiares en el desierto. Amalek tomó su propio pueblo, los amalecitas, y estos fueron los que atacaron a Israel en Refidim, amados hermanos. Y eso es algo que nos lleva a pensar que siempre se levanta de su propia casa, siempre se levanta de una forma inesperada el enemigo para caerte y poder atacar a tu cerebro y poder atacar a tu mente y poder ingresar y poder debilitarte, pero no es que te mata enseguida, sino que te va debilitando poco a poco, paulatinamente, para que tú puedas al fin ser desbaratado, al fin ser y destruido. ¿Y por qué atacaron a los israelitas? Los amalecistas no tenían razón para atacar a Israel, ya que estos no estaban pasando por su territorio en el Negev. Eso lo vemos en Números 13, 29. A diferencia de las demás naciones de la región que temieron al oír los milagros que Dios hizo en favor de Israel, amados hermanos, y eso nosotros lo vemos en el Éxodo 15, 30, Éxodo 15, 13, vemos ahí la palabra de Dios que nos habla, que nos dice, amados hermanos, dice:
Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder y con tu santa morada. Lo oirán los pueblos, temblarán y se apoderarán de dolor toda la tierra, el filisteo. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab les sobrecogerán temblor. Se acordarán todos los pueblos de Canaán. Ahí vemos, amados hermanos, Israel estaba haciendo una profecía que todos los pueblos iban a debilitar adelante de él. Y eso es que los amalecistas siempre estaban atentos, siempre estaban ahí para atacar a la retaguardia. Y cuando uno ataca a la retaguardia, a los más débiles, a los más sensibles de mente, es cuando el pueblo se debilita, el pueblo se desintegra, amados hermanos. Y es por eso que tenemos que estar a la expectativa de que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, en Deuteronomio 25, 17, 18, que dice: acuérdate lo que hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y fastigado y no temió a Dios. Que vemos, amados hermanos, que en el pueblo de Dios vemos gente débil, gente desprotegida, gente que no tiene aún la cobertura del poder del Espíritu Santo de Dios, gente que está aún tambaleando. Y es ahí cuando los más espirituales son los que deben de ayudarle, son los que deben de fortalecerle para que ellos sigan adelante, para que ellos se sigan encaminándose y no sean presa fácil del enemigo, para que el enemigo no lo pueda debilitar, así como el pueblo de Israel fue en cierta parte fue debilitado por los amalecistas, que los amalecistas, amados hermanos, siempre hoy en día habemos amalecistas que atacan en la mente, atacan al cerebro, donde tratan de debilitar al creyente, aunque esté fuerte, aunque esté firme en la palabra. Siempre los dardos del enemigo va a ser en la mente para debilitar, porque esta es la retaguardia donde el ser humano, donde el siervo de Dios, donde el ministro de Dios tiene que cuidar su mente para que no sea atacada por los dardos del enemigo, que en este caso es amalecista. Los amalec son los enemigos de los cristianos de hoy en día, donde tenemos que siempre estar protegidos, siempre estar a la defensiva, amados hermanos, y no dejar que Moisés nos ataque. Moisés tenía la razón, amados hermanos, y señala que Amalek atacó a Israel por la retaguardia, es decir, a los más débiles. Cuando el pueblo se enteró del agua que oré no salía agua, ellos salieron corriendo a esa dirección, amados hermanos. Esa es una carrera. Los más débiles quedaron atrás que ellos, a quienes atacaron los amalecistas, y eso es hoy en día lo que tenemos que tener cuidado, amados hermanos, con nuestra retaguardia. Nuestra retaguardia está aquí en la mente, que si somos cristianos débiles, que si somos cristianos sensibles a las circunstancias, viene el enemigo, nos manda dardos a nuestra mente, y nuestra mente viene a debilitarse, viene a fraguar nuestra mente, nuestra fe viene a decaer, y somos sensibles a la presencia de Dios. Somos objeto, amados hermanos, para poder caer el enemigo. Cuando la noticia del ataque llegó a oído de Moisés, él se dispuso a defender al pueblo, pero Moisés no usó tácticas militares, sino que usó Moisés la estrategia de Dios. Eso fue la oración que Dios hizo, amados hermanos. La oración que Moisés hizo delante de Dios le sirvió para que el pueblo de Israel venciera al enemigo y el pueblo de Israel sea salvo por mando de Dios. Eso está en Éxodo 17, versículo 9 al 11. Y dice la palabra de Dios: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones, sal y pelea contra Amalek el día de mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le mandó, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amados hermanos, ¿qué nos enseña
esta palabra de Dios que nos enseña esta preciosa enseñanza. Nos enseña, amados hermanos, que el pueblo de Dios tiene que día a día estar orando delante de Dios. Día a día tiene que estar en la presencia de Dios, clamando a Dios por un milagro, clamando a Dios por una sanación, clamando a Dios por una salvación, amados hermanos, porque podemos quizás también perder la salvación, y eso tenemos que hacerlo día a día a través de la palabra, día a día a través de la oración, amados hermanos. Es importante, amados hermanos, que el pueblo de Dios se consagra. Es importante que el pueblo de Dios se meta en el fuego del Espíritu Santo de Dios para poder avanzar, para poder crecer y poder batallar y poder ganar siempre la batalla que tenemos hoy en día con Amalek. Amalek, amados hermanos, es astucia de muerte. Amalek, amados hermanos, es astucia de destrucción. Amalek es astucia de separación. Amalek, amados hermanos, es la discordia, es la distancia entre familiares, ese problema entre hermanos, ese conflicto entre familia, entre siervo, entre ministro. Amalek no destruye enseguida, sino que Amalek destruye poco a poco, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, amados hermanos. Y ahí mismo en el versículo 14 dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y dijo a Josué, y raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Llegará un día, amados hermanos, que Amalek va a ser destruido por completo, va a ser destruido. Amalek va a ser desaparecido por completo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios nos ha dicho, y Dios tiene que cumplir su palabra, y eso es lo que Moisés escribió, amados hermanos. Cuando Dios le dice a Moisés que rayará a Amalek de la faz de la tierra, lo va a sacar, lo va a desaparecer, Moisés escribe, amados hermanos, y Moisés debió haber aprendido a escribir y mantener su registro en la escuela del gobierno de Israel, amados hermanos, para que esto llegara a conocer todos los israelitas, todo el pueblo de Dios. Y aún en la actualidad nosotros conocemos por la palabra de Dios y por los registros que están en la Biblia, amados hermanos, que Dios algún día va a desaparecer a los amalecistas. Algún día va a sacar a Amalek, amados hermanos, y lo va a aventar a las profundidades de los mares, a los lugares secos y sin reposo. Amalek, amados hermanos, ataca hoy en día a la sensibilidad del cristiano, a la mente del cristiano. Le pone ciertas dudas, le pone cierta confianza, donde nuestra confianza muchas veces decae, nuestra confianza muchas veces se deprime, donde hoy en día el cristiano quizás, amados hermanos, está viviendo una vida deprimida, una vida que no tiene aliento, una vida que no busca a Dios en espíritu y en verdad, y eso es donde está actuando la mano de Amalek, amados hermanos. Pero llegará un día que Amalek va a ser destruido, que Amalek va a ser desaparecido. ¿Por qué? Porque en las circunstancias es donde Amalek se manifiesta, en las circunstancias donde Amalek quiere sorprender, amados hermanos, nuestra retaguardia, y ahí es que nosotros debemos de cubrirnos con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, en esta mañana por ese precioso mensaje, mi Dios de la gloria, sabiendo, Padre Santo, que tú algún día vas a destruir a Amalek, sabiendo, mi Dios de la gloria, que si estamos contigo somos más que victoriosos. Mi Dios amado, en esta preciosa mañana rogamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, que sea en cada vida, que sea en cada lugar, que siga fortaleciendo nuestras mentes, que siga fortaleciendo nuestra alma, que siga fortaleciendo nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Señor, precioso Jehová de los ejércitos, llégate a cada hogar, llégate a cada vida, cada ama de casa, cada padre de hogar, mi Dios amado, niño, adulto, anciano, profeta, líderes, diácono, evangelista, misionero, obrero. En esta preciosa mañana oramos por ellos, Señor, que la mano poderosa tuya, mi Dios de la gloria, sea derramando sanidad, sea derramando bendición. Quizás alguno está enfermo, quizás alguno está postrado, alguno está débil de la fe, alguno no quiere avanzar más, alguno dijo hasta aquí quiero llegar.
pero sabiendo, Señor, que en ti somos más victoriosos, sabiendo, mi Dios de la gloria, que contigo vamos a llegar más adelante de lo que quizás nosotros nos imaginamos, mi Dios. Rogamos, Señor, en esta preciosa mañana, Padre Santo, que el Espíritu Santo de Dios nos cubra de tu amor, de tu misericordia, Señor. Cubra nuestras entradas, cubra nuestra retaguardia, mi Dios de la gloria. Protégenos, sálvanos de Amalek, mi Dios amado, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.